La profundidad pone en crisis los principios de la lógica y las convenciones o soportes habituales de la razón. La antítesis, la oposición, la contradicción y la paradoja llevan entonces a la renuncia a cualquier posible explicación de fondo y a la convicción de que el absurdo es otra forma del sentido, tal vez la única válida. Hola, buenas. Llegaste a la Fe de las Flores, te doy la bienvenida y eso que escuchaste hace apenas unos segundos es una cita, una pequeña porción de un libro que se titula Poesía y Creación, que es un laburazo, un trabajo increíble de recopilación de diálogos entre Roberto Juarros y Guillermo Boido. Uso y recomiendo muchísimo si te interesa el mundo de lo poético o entregarte un rato al pensamiento. Juarros es de mis poetas de cabecera porque tiene una forma de entender la poesía muy particular y que a mí me resulta bien interesante para ir y volver, repensar, darle vueltas. Su manera de encarar la creación, la mirada poética, la escritura poética, la sensibilidad poética, era como otra forma de pensamiento, como si fuera un acto filosófico. Y traje esta cita porque esta semana le estuve dando unas vueltas mentales al asunto de la contradicción, de lo contradictorio de la existencia, o por lo menos de lo contradictorio de la subjetividad humana en relación a la realidad, a lo complejo de la vida. Y esto por algunas cuestiones. Por un lado, porque me encontré a mí misma sosteniendo algunas cosas, algunos pensamientos, reflexiones, afirmaciones que poco tienen que ver con cosas que yo he dicho, que he sostenido, que he pensado en algún otro momento de mi vida e incluso hasta hace no tanto. Me di cuenta de esto en conversaciones, como sosteniendo algunas posturas, algunas posiciones, algunos puntos de vista que se encuentran de la vereda opuesta a lo que hasta ese momento yo creía que pensaba, con lo que yo creía que comulgaba o que micromilitaba. Y reconocer esto como ese cimbronazo, ¿no? Como que aparece cuando podemos salirnos un poco de nosotras mismas, de nosotros mismos, tomar un poquito de distancia y observarnos medio como si fuéramos un tercero, una tercera en la habitación, y poder identificar este chisporroteo ahí que lanza el acto contradictorio, el gesto contradictorio. Fue interesante en principio y me hizo pensar mucho como qué pasa con esto de la contradicción, qué pasa a nivel social con la contradicción, qué lugar tiene la contradicción y qué pasa de manera también individual, ¿no? Como en el fuero interno con esa contradicción. Pienso, no sé, es bastante natural. Creo que en algún punto tiene que ver con el pulso natural de los acontecimientos, de la trayectoria de una vida. Primero que es prácticamente imposible mantenerse igual como sujeto a lo largo de los años que nos toquen vivir en este plano. Es imposible, verdaderamente es imposible. Yo no puedo pretender que la flor que tenía 5 años sea igual a la, o que piense o que sienta igual que la de 15 años, que la de 21 años o la que soy hoy con 27, casi 28. Verdaderamente es pedirle peras al olmo. Porque en el medio hay acumulación de experiencia, hay contacto con otros que nos modifican, que nos ofrecen, que nos ofrendan perspectivas nuevas, puntos de vista distintos, como que nos van completando y complementando el rompecabezas hasta como lo veníamos teniendo armado hasta ese momento, ¿no? Y aparte, qué garrón
qué garrón sería si fuéramos, ¿no? Un bollo ahí uniforme, siempre igual a sí mismo a lo largo de toda nuestra vida. Hay algo casi intrínseco a nuestra naturaleza que es la transformación, es la modificación, y en eso va enganchado, por supuesto, también lo que pensamos, lo que creemos que pensamos, lo que conocemos, lo que creemos que conocemos. Y además de encontrarme diciendo cosas que no sabía que pensaba y que van a contramano de lo que hasta entonces sostenía, estoy transitando la lectura de Una guía para el arte de perderse, de Rebecca Solnit, y en un momento ella cita y parafrasea a un personaje bastante polémico, Donald Rumsfeld, secretario de Defensa, muy metido en los movimientos en torno a la guerra de Irak. Bueno, y si bien Solnit pone ahí como un manto de sospecha en torno a esta figura, trae unos dichos de este sujeto que a ella le parecen relevantes, que vienen a cuento de lo que ella viene explorando, y bueno, y que también a mí me hicieron pensar algunas cosas. Yo ya venía con el run de la contradicción en la semana y me topé con esto y fue como, bueno, acá hay algo. Lo que el tipo básicamente decía es que hay una distinción tripartita entre lo conocido, o sea, lo que ya sabemos que sabemos, entre lo desconocido, conocido, o sea, esas cosas que sabemos que no sabemos, la conciencia de lo que desconocemos, y por último está lo desconocido, o sea, ya como ese punto ciego que es esa zona que directamente no sabemos que no sabemos, o sea, desconocemos que desconocemos. Rebeca trae esta triple distinción y lo pone a dialogar con algo que agrega Zizek, que es un cuarto componente a la ecuación, y es lo conocido desconocido. Y me pareció bien interesante, que son las cosas que no sabemos que sabemos. O sea, ese conocimiento que no se conoce a sí mismo. Podríamos linkearlo tranquilamente al mundo del inconsciente, ¿no? Eso que pasa a estar ahí automatizado en nuestro conocimiento y por lo tanto pasa a desconocerse. ¿Y por qué esto me llevó a pensar en la contradicción? Bueno, precisamente, y un poco linkeándolo a la cita que traje del principio de Juarros, hay algo en nuestra operación de conocimiento que es voraz, porque nuestra razón, nuestra lógica, nuestra racionalidad es un poco una bestia insaciable, ¿no? Es como hay una hiena hambrienta. Hay algo que está latiendo constantemente adentro nuestro por conocer más, siempre un poco más, porque nos guía la pregunta, a veces será con más o menos curiosidad, pero hay una ambición de siempre querer más, ¿no? De siempre querer saber más. Bueno, no por nada. Uno de nuestros mitos fundacionales como comunidad, como sociedad, es el de Adán y Eva y el pecado por comer el fruto del árbol del conocimiento. No es una pavada que eso haya encontrado una narrativa en uno de los libros sagrados y en el libro más vendido y más leído a nivel mundial, y que formó tanto pensamiento. Entonces, en este impulso medio frenético, medio neurótico por siempre querer saber más, por conocer, por entender, por comprender, por pasar el tamiz de la razón,
todo lo que pasa en el mundo, vamos encasillando y encajonando la realidad, precisamente en cajitas y casilleros, y la realidad es mucho más que eso, es bastante más que eso. También es mutable, es excesiva, es amorfa muchas veces. Y no siempre se guía por una lógica de causa y efecto, como quiere bien nuestro cerebrito, ¿no? Que le daría como esa paz. De, listo, si yo hago esto acá, tengo este otro efecto de este otro lado. A veces sí, y hay veces que no. Hay veces que sí. Si yo pongo agua sobre el fuego y llega a los 100 grados centígrados, ese agua va a hervir. Está bien, por el momento eso sigue siendo así y lo seguirá siendo. Pero bueno, no todo en la vida se guía por el 2 más 2 es 4. Lo escribía hace un tiempo, 2 más 2 en la vida puede dar 18, 55, 23, 1. Y un poco lo que trae Juarros en esa reflexión es una suerte de reivindicación de la contradicción, de la antítesis, de la paradoja, en nuestra subjetividad, en nuestra identidad, en nuestro discurso, en nuestras acciones. Porque el mundo es complejo y es cambiante, y nosotros también. Y esa relación es compleja. Entonces, incluso estas cosas que creemos conocer pueden cambiar. Y de repente algo que no conocíamos pasamos a conocerlo. O de repente algo que no sabíamos que desconocíamos pasamos a saber que desconocíamos. No sé, pienso, hay algunas cosas que a mí me estallan el cerebro cuando me entran estos pensamientos intrusivos. Me acuerdo como la primera vez que se me cruzó como esta idea. Yo estaba mirando a mi gato, ¿no? Y lo veía panza arriba, pancho, con ese pelaje exuberante y el sol que le daba en la piel, en la carita, los ojitos cerrados, haciendo como una pose de yoga mientras dormía. Y empecé a pensar, ¿no? ¿Cómo sentirá? ¿Qué sentirá? ¿Qué piensa? ¿Qué le pasa a él? ¿No? Como no solo en ese momento, sino en el resto de la vida. Y llegó como una sensación bastante desoladora, he de decir. Fue bastante frustrante darme cuenta en ese momento de que yo jamás voy a poder acceder a lo que él siente, a cómo él siente, a si es que piensa, o cómo ve, o cómo huele, o cómo escucha, qué es lo que él percibe de las cosas que lo rodean. Y fue así como un momento epifánico de conocer que yo estaba desconociendo eso desconocido, ¿no? O sea, en este caso, el mundo perceptivo, sensorial, experiencial de un animal, no solo de mi gato, ¿no? Yo quizás hasta ese momento desconocía que desconocía eso. O sea, no sé si antes me había preguntado como... Quizás sí, pero bueno, en ese momento llegó como con mucha claridad y con mucha angustia, porque precisamente tomé conciencia de que yo nunca jamás iba a poder saber eso que no sé. Entonces, en esta fórmula, ¿no? de estos 4 componentes que traía Solnit, por supuesto que va a aparecer la contradicción, la antítesis, el decirse, el desdecirse. Y me parece que es hermoso eso en algún punto. Creo que a mí particularmente las personas que mayor fascinación me generan son las que más mutan a lo largo del tiempo. Y verdaderamente, qué hermoso las personas que son contradictorias y que asumen esa contradicción sin ningún tipo de problema, como que no se enroscan, simplemente se deslizan, patinan por ahí con soltura. Y pienso, se me viene muy claramente el mayor ícono nacional, el mayor símbolo nacional de la contradicción, que era el Diego, que podía traer una contradicción en menos de
15 minutos y sin ningún tipo de problema. Eso me parece fascinante, hermoso, como de una belleza humana muy genuina. Así que, bueno, un poco venía por acá la cosa, un poco fue por acá esta semana. Mi registro poético de esta semana fue lo contradictorios y contradictorias que podemos llegar a ser. Y que quizá no esté tan mal poder amigarse con eso, que no hay nada malo ahí. Creo que me lo digo más a mí misma. Pero bueno, sí, subrayé esto. Y un poco en esta línea, y ya para cerrar, quería traer un par de versos de una canción bellísima de Gabo Ferro, un compositor, historiador, poeta, performer, que merodea alrededor de lo chiquito, de lo escueto, de lo reducido que puede resultarnos el método científico como único método para relacionarnos, para abordar la realidad. Retomo Juarros acá. Y quizá no esté mal tomar el absurdo como otro método posible. Y lo que Gao cantaba era que la verdad tantas veces ya viene siendo bastante poco. Tan pobres somos que solo hay ciencia frente a tanto dolor. Bueno, hasta acá vamos por hoy. Gracias por llegar hasta este punto, y si te interesa lo que se charla por estos lados, te invito a seguir este podcast, te invito a buscarme en Instagram como @flormendezconz. Puedes dejarme ahí un mensajito de qué te parece este proyecto, cómo lo venís transitando. Puedes recomendárselo a alguien que sientas que pueda resonar. Eso me ayudaría muchísimo y te lo agradecería un montón. Y bueno, nos estamos encontrando en breves en la próxima entrega. Que tengas una linda semana.